Buenas tardes, una vez más tenemos el privilegio, la bendición de poder compartir la palabra de Dios a través de estos medios y vamos a orar para tener nuestro estudio de este día basado en el libro del Éxodo capítulo 8, versículos 15 al 32. Nos corresponde analizar la tercera y la cuarta plaga que Dios envió a la tierra de Egipto. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, rogamos tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre tu iglesia. Señor, queremos la unción de tu Espíritu Santo, que descienda sobre nosotros, nos llene de poder, nos guíe, Señor, a las enseñanzas de tu palabra, a todas las verdades que tú quieres transmitir para nosotros en esta tarde. Señor, perdona nuestras faltas, abre nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón, Señor, así como Esdras, para inquirir en esta maravillosa palabra tuya. Dios, derrama esa gracia sobre cada uno de nosotros, te lo imploramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Amén. Deseamos el pasaje, es el libro de Éxodo capítulo 8. Continuamos ahí nuestra lectura a partir del versículo 15 y hasta el versículo 32. Iremos analizando algunos de estos textos. Lo primero que quiero que veamos en el texto 15, que dice de esta manera: viendo Faraón que le había dado reposo, agravó su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Esta palabra agravó su corazón. En el versículo 19, en la parte intermedia, dice: mas el corazón de Faraón se endureció. Fíjense bien, agravó, se endureció. En 8:32 también dice: mas Faraón agravó aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. En el capítulo 7 de este mismo libro de Éxodo 7:3 dice el Señor: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y en 7:23 de Éxodo dice: y tornando Faraón volvióse a su casa y no puso su corazón aún en esto. ¿Cómo era el corazón de Faraón? Obviamente estamos hablando de un hombre impío, carente del temor de Dios, de quien se dice en estos pasajes que acabo de leer que agravó su corazón, que endureció su corazón y que no puso su corazón en esto. El hombre sin Dios está plenamente corrompido, como dice Pablo allá en la epístola a los Romanos, completamente corrompido. El corazón del hombre es perverso, dice el profeta Jeremías, más que todas las cosas y engañoso. ¿Cómo era el corazón de Faraón? Pues Dios mismo dice: yo endureceré el corazón, aunque quiero explicar esta parte del endurecimiento del corazón de Faraón o de que su corazón se agravó, porque es una referencia. Estaba yo consultando algunos libros que dicen que es una referencia que los egipcios conocían, porque ellos tenían un libro que se llama el libro de los muertos. Es una literatura egipcia que consta de una vasta colección de conjuros para supuestamente ayudar al alma en su viaje cuando una persona muere. Y se dice que los dioses, al llegar el alma de una persona a cierto lugar, para evaluarlo, tenían que pesar su corazón, ponerlo en una balanza. Esto dice esa literatura del libro de los muertos. Tenían que pesar el corazón. Y dependiendo del peso del corazón era el destino de la persona. Entonces, cuando aquí el libro de Éxodo dice que el corazón de Faraón se agravó, se endureció, nosotros podemos pensar en la imagen del endurecimiento del corazón, como cuando Ezequiel dice del corazón de piedra, pesado completamente ese corazón. Entonces, esta expresión
a la que estamos comentando es precisamente eso. Cuando Dios dice que el corazón de Faraón se agravó, se hizo más pesado, como queriendo decir que el destino de Faraón se estaba acelerando, su destino estaba ya determinado y era inevitable. O sea, el corazón de Faraón estaba endurecido, aún viendo las plagas, aún viendo las evidencias del poder de Dios. Hermanos, solamente en el corazón de los impíos sucede esto, que aún viendo señales, milagros, portentos de Dios, no crean en Dios, nieguen su existencia, duden de nuestro Dios. Eso solamente sucede en el corazón de los impíos, no en el corazón de los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios ya quitó, dice Ezequiel el profeta, Dios ya quitó de nosotros el corazón de piedra y puso en nosotros un corazón de carne. ¿Sí? Voy a leer Romanos capítulo 9, versículos 17 y 18, que es una referencia precisamente del pasaje de Éxodo que estamos comentando, porque la Escritura dice de Faraón: que para esto mismo te he levantado, dice Dios, para mostrar en ti mi potencia. Ese fue el propósito de las plagas. Dice Dios, para mostrar en ti, en Faraón, mi potencia, mi poder, y que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El propósito de las plagas era mostrar el poder de Dios, uno, y segundo, que en toda la tierra fuese anunciado el nombre de Dios. Y hasta el día de hoy nosotros seguimos predicando esto, que Dios fue exaltado por medio de lo que hizo en la tierra de Egipto. De manera, versículo 18, de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere Dios endurece. Esto es de Dios, no es de los hombres, ¿sí? No es de nosotros. Dice aquí mismo, Romanos 9:16, así que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y damos gracias a Dios porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Entonces, creo que con esto nos basta, hermanos, para entender que el endurecimiento del corazón de Faraón era algo que venía de Dios y algo que estaba agravando el peso de su corazón. ¿Por qué? Porque su destino, el destino de Faraón, era inevitable y se estaba acelerando cada vez con cada plaga que venía sucediendo. Dice el pasaje de Éxodo 8, versículo 16, que la instrucción de Dios fue para Moisés: dile a Aarón que extienda la vara que tiene, y que hiera el polvo para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Hay una instrucción de Dios, hay un mandato para Aarón: extiende tu vara, esto es lo que tienes que hacer. Y vemos nosotros la obediencia. Hermanos, cuando Dios habla, nosotros debemos de esforzarnos por obedecer. Viene la tercera plaga, que son piojos, dice nuestra revisión 909 que usamos. Piojos, dicen los estudiosos que no fueron piojos. Probablemente se refiera a mosquitos, o con más precisión se refiere a garrapatas. Versículo 18 nos da una pauta de por qué se interpreta así. No piojos, sino decíamos más bien pensando en garrapatas. Dice: y había piojos así en los hombres como en las bestias. He ahí la explicación de esto. Probablemente entonces la tercera plaga no fueron literalmente piojos, como nosotros los entendemos, sino garrapatas, que en realidad, si nosotros conocemos una garrapata y conocemos un piojo, en su estructura se asemejan, se parecen mucho y se alimentan de lo mismo. Entonces, a lo mejor está la diferencia en el tamaño, por eso es que se interpreta o piojos o garrapatas, cualquiera de esto que haya sucedido, pero no son los datos importantes que nos interesan de este pasaje, sino vamos a ver, hermanos, versículo 18, que dice que cuando esto sucedió, cuando Aarón extiende su vara, hiere el polvo y brotan esos piojos o garrapatas, entonces los encantadores, los magos de Egipto, hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Versículo 18, mas no pudieron. Dice aquí la palabra del Señor: no pudieron. Curiosamente, en el capítulo 7, 22
acerca de la primera plaga dice que sí hicieron lo mismo. En el capítulo 8, versículo 7, acerca de la segunda plaga dice que hicieron lo mismo. Pero en esta tercera plaga, capítulo 8, versículo 18, dice aquí claramente, y subrayen ahí en su Biblia, hermanos, no pudieron. Ellos pudieron imitar algunas cosas, pero en ninguna de las plagas ellos pudieron revocarla. Y llegaron a una conclusión. Estos hombres, dice versículo 19, entonces los magos dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Se calcula, se cree que las plagas, las 10 plagas ocurrieron aproximadamente en un periodo de entre 6 a 12 meses, casi un año. Y fíjense, pensando en este tiempo, 6 meses, en el que ocurren estas plagas, en lo que Dios decíamos, según Romanos 9, Dios está mostrando su poder y el corazón de Faraón se sigue haciendo más pesado. Decíamos el corazón de un impío, no el de los creyentes. Dios está trabajando en nuestros corazones. Y dice Pablo a los filipenses, y el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en nuestros corazones, y el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, para estos hombres impíos, Faraón, para los magos, para los encantadores de Egipto, el ver las señales, el ver los milagros de Dios, no eran suficientes. ¿Sí? Aún así, dijeron estos hombres, versículo 19, dedo de Dios es este. Quiero explicar también esta expresión. No es, fíjense bien, no es el reconocimiento de los egipcios paganos acerca del poder de Dios. No lo es. Aun cuando ellos dijeron, dedo de Dios es este, comentan algunos que la vara que tenía Aarón, con la que tocó, dijeron, es que esa no es una vara común, es un dedo de Dios. Por eso hace lo que hace, y nosotros, decían los encantadores, nosotros no podemos. Porque dice claramente, no pudieron hacerlo. Pero se referían a la vara. Dijeron, dedo de Dios es ese, miren lo que se hace con ese dedo de Dios. Obviamente nosotros entendemos, hermanos, que la palabra de Dios y el poder de Dios, aún con uno de sus dedos, puede hacer muchas cosas. Dice el Salmo capítulo número 8, dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites, etc. Dedo de Dios. Nosotros tenemos una definición diferente, bíblica, de lo que es el dedo de Dios, no lo que dijeron estos paganos. Esos encantadores cuando dijeron, dedo de Dios es este, refiriéndose a la vara que tenía Aarón. Aún así, dice la palabra de Dios que Dios obliga a sus enemigos. Y va a llegar un día, amados hermanos, cuando dice la Escritura, allá en Filipenses capítulo 2, versículo 11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Algún día, todos los enemigos de Dios serán puestos por estrado de sus pies. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Pero solamente para que el nombre de Dios sea exaltado, no como reconocimiento. Hermanos, esa confesión no es la confesión que salva. Esa declaración no es la declaración de un creyente. La gente puede fingir, y puede fingir, hermanos, arrepentimiento, puede fingir obediencia, o como dice Pablo en 2 Timoteo 3:15, pueden tener apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Llegará ese día glorioso cuando todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Se dice del emperador romano llamado
Juliano, conocido como el apóstata, que cuando él fue herido de muerte y se vio impotente, dijo esto: venciste, Galileo, refiriéndose a Cristo. Y esta expresión es conocida entre nosotros, la tenemos inclusive en el himno número 262. Buen Salvador, a ti yo acudo. Dice la estrofa número 3: venciste al fin, oh Galileo, rendiste tú mi corazón. Aunque es una expresión, decíamos, que viene de este emperador Juliano, los cristianos la adoptaron, el himnólogo la adoptó para hacer una confesión verdadera, un reconocimiento que nosotros tenemos hacia el Dios, hacia su poder, hacia su santidad. Hermanos, algún día el Señor obligará a todos a hacer esta confesión, pero nosotros, por Cristo y por la fe, hemos podido confesar que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador. Vamos a continuar con nuestros textos de Éxodo capítulo 8. Ahora el versículo número 22 dice el Señor: y en aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna suerte de moscas haya en ella. Las moscas fueron la cuarta plaga que Dios envió como consecuencia precisamente de la mortandad que hubo en los peces de la mar, cuando en la primera plaga las aguas de la mar y todas las aguas estancadas se convirtieron en sangre, mueren todos los peces. Y dice la Escritura, apestaron la tierra. La segunda plaga, que son las ranas, y todas murieron. A consecuencia de esas plagas surgen las moscas, dicen algunos. Es lógico, es un pensamiento lógico. Una cantidad de moscas que dice la Escritura eran molestísimas para ellos. Y la tierra fue llena de moscas, pero dice Dios: yo voy a hacer algo, apartaré la tierra de Gosén, en donde habita mi pueblo, y allí no va a haber. Hermanos, Dios cumple su palabra. Salmo 91, versículo 10 dice: no te sobrevendrá mal, eso dice Dios a su pueblo, ni plaga tocará tu morada. ¿Tiene Dios poder para hacer esto? Hermanos, lo hizo. Toda la tierra de Egipto llena de moscas. Cuarta plaga, llena de moscas. Pero en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, ninguna. Dios lo dijo, Dios lo hizo, Dios lo cumplió. Dice: para que ninguna suerte de moscas haya en ti. Fíjense aquí, versículo 22 al final: a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Expresiones parecidas a esta la tenemos también, hermanos, en el capítulo 8, versículo 10, que dice: y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, le está diciendo a Faraón, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y decíamos que este fue el propósito de las plagas: mostrar el poder de Dios y que el nombre de Dios sea conocido en toda la tierra, a fin de que sepas, dice el Señor, que yo soy Dios. Entonces, hermanos, estamos aquí nosotros viendo una diferencia que hace Dios entre su pueblo y los que no son su pueblo. Hablábamos del endurecimiento, de lo grave que se puso el corazón de Faraón, eso para con los impíos. Pero vean esta diferencia, el trato tan preferencial que Dios tuvo para con sus hijos en la tierra de Gosén, para este pueblo. Dios hace esas diferencias y hasta el día de hoy las sigue haciendo. La Biblia habla, por ejemplo, de lo frío y de lo caliente. Habla del trigo y habla de la cizaña. Dice la Escritura que en algún día, en el día del juicio, Cristo va a apartar las ovejas de los cabritos como lo hace un pastor. Entonces existen estas diferencias: ovejas, cabritos, hijos, bastardos, lo blanco, lo negro, etcétera. En este pensamiento dualista, nosotros vemos aquí que Dios, hermanos, sabe quién es su pueblo, sabe quiénes son sus hijos y sabe quiénes no lo son. Y Dios tiene un trato preferente para nosotros.
precisamente porque somos sus hijos. Decíamos en esta plaga de las moscas, ninguna plaga tocó la morada de los hijos de Israel. Esto, hermanos, al ver la cuarta plaga, decíamos que los encantadores no pudieron revocar ninguna de las plagas. Faraón tenía que acudir a Moisés y decirle: ora a tu Dios, pídele a ese Dios que yo no conozco que quite esto. Y efectivamente así lo hacía Moisés. Con esta cuarta plaga parece ser que el corazón de Faraón cambió. Recalco, porque le dice a Moisés, lo mandó a llamar y a Aarón y les dijo, versículo 25, andad, sacrificad a vuestro Dios en la tierra, ya, vayan. Pareciera que les está autorizando, pero Faraón les dice: miren, vayan, pero no se vayan a ir más allá del desierto. No era lo que estaba solicitando Moisés. Moisés dijo: déjanos ir camino de 3 días, dice Dios, para que me sacrifique mi pueblo. Y el versículo 26 es interesante porque dice que Moisés respondió a Faraón, le dijo: no conviene que hagamos así. Porque para esto primero les dice: sacrifiquen a Jehová su Dios aquí en la tierra. Y Moisés dice: no, versículo 26, no conviene que hagamos así, porque sacrificaríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. ¿Qué significa esto? Que el sacrificio que iban a practicar los judíos, los hebreos, y sabemos cuál era su sacrificio, el sacrificio de un cordero, dice, para ellos, para los egipcios, eso iba a ser abominación. Por eso dice Moisés: he aquí, si sacrificáramos la abominación o lo que los egipcios abominan delante de ellos, dice, ¿no nos apedrearían? Y esa es la razón por la que Moisés dice: no podemos sacrificar aquí a Jehová nuestro Dios. Además, no es lo que Dios nos ha mandado. Y dice la Escritura que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que la opción que estaba dando Faraón en su aparente decisión de dejarlos ir, hermanos, era solamente eso, una apariencia. El corazón de Faraón no se iba a doblegar. Dios dijo: yo lo voy a endurecer, yo lo voy a agravar, lo voy a hacer más pesado. ¿Para qué? Para que el día del juicio de Faraón todo el peso caiga sobre él, todo el peso de la autoridad, y su destino se acelere. Hermanos, es como cuando el Nuevo Testamento dice que cuando alguien nos hace mal a nosotros debemos de orar por él. Precisamente lo que hace Moisés con Faraón, por él y por su pueblo. Y Dios escuchaba la oración y el ruego y el clamor de Moisés. Pero dice el Nuevo Testamento que cuando nosotros hacemos eso con un enemigo, ascuas de fuego estamos amontonando sobre su cabeza. ¿Qué significa esto? Que estamos acelerando el día de su juicio. Y era lo que estaba pasando con Faraón. Su corazón se agravaba. Su destino, el día del juicio de Faraón, iba a ser severo, inevitable. Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga. Hay muchas cosas que quisiese yo comentar, por cuestión del tiempo no nos es posible, pero obtengamos enseñanza de esto. Dios está con su pueblo y Dios, hermanos, todas las cosas las hace con un propósito. Por eso los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esta plaga que azota en este año 2020 al mundo, hermanos, solamente es para eso, para mostrar el poder de Dios y para que el nombre de Dios sea proclamado en toda la tierra, que Dios levante a nuestros hermanos enfermos, contagiados, pero eso va a ser para gloria de su nombre. Que así sea. Amén.